Descifrando los tiempos finales, profecías bíblicas del fin del mundo, episodio 1. Las impactantes señales del fin de los tiempos. ¿Te has preguntado cuál será el desenlace final de este mundo? Acompáñanos en este primer episodio y descúbrelo. Bienvenidos a Descifrando los tiempos. En este espacio estudiamos las profecías bíblicas de forma clara y sencilla. ¿Te imaginas conocer el desenlace final de nuestra existencia? No es la trama de una película, es el mundo real. Pues la Biblia nos ofrece pistas y un mapa de los acontecimientos que marcarán el fin de una era. Guerras, desastres y una tecnología que avanza a pasos agigantados. ¿Te suenan familiares estas señales? Jesús mismo las proclamó, llamándonos a estar preparados. ¿Quieres conocer lo que dijo? Acompáñame en este viaje. No te asustes por la palabra escatología. Simplemente se refiere al estudio de los tiempos finales y nos brinda un fascinante vistazo al futuro que Dios nos ha revelado. Los discípulos, ansiosos por comprender el futuro, le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señales habrá? Y Jesús les respondió con unas palabras proféticas asombrosas. En Mateo capítulo 24 versículos del 3 al 8 nos dice: Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: Dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo: No dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: Yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra, y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto, luego vendrán más. Estas palabras, pronunciadas ante sus discípulos, desencadenaron una de las profecías más trascendentales de Jesús. Para contextualizar esas palabras, Jesús acababa de salir del templo tras haber pronunciado su juicio sobre Jerusalén. Luego los discípulos le señalaron los majestuosos edificios del templo. Su respuesta fue tajante y desconcertante: no quedará aquí piedra sobre piedra. El pasaje de Mateo se sitúa en un contexto escatológico crucial. En el Monte de los Olivos, los discípulos formulan tres preguntas esenciales que enmarcan el discurso profético de Jesús. La primera interrogante nos dice: ¿cuándo sucederá todo eso? Esta pregunta se vincula directamente con la profecía sobre la destrucción del templo, un hecho que se concretó históricamente en el año 70 después de Cristo, y que representó el fin de una era en la historia religiosa de Israel. La segunda interrogante nos dice: ¿qué señal marcará tu regreso? Aquí se utiliza el término griego parousia, que denota la presencia o llegada de Cristo. Aunque los discípulos tenían una comprensión limitada, anticipando la instauración inmediata de un reino visible, Jesús revela que su regreso implica dimensiones de juicio y redención que sobrepasan las expectativas humanas. Y la tercera interrogante nos dice: ¿qué señal habrá del fin del mundo? Lejos de referirse a la aniquilación física del cosmos, esta pregunta apunta a la conclusión de la era actual y al advenimiento del reino mesiánico prometido. Se trata, en esencia, del cierre de un ciclo y el inicio de la eternidad bajo el señorío de Cristo. A partir de estas interrogantes, Jesús desarrolla una enseñanza profética amplia en la que advierte sobre el peligro de ser engañados por falsos mesías y líderes religiosos falsos. Además, describe una serie de señales, incluyendo conflictos geopolíticos, guerras, hambres, pestes y terremotos, que se asemejan a los dolores de parto. Esta metáfora indica que dichos eventos se manifestarán de forma progresiva, señalando el inicio de una etapa de tribulación y no el fin inmediato de todo. La lección central es una llamada a la vigilancia y a la confianza en el plan divino. Jesús exhorta a sus discípulos a no sucumbir al temor, recordándoles que pese a la intensidad de estos signos, cada uno forma parte del soberano propósito de Dios. La invitación es a mantener una actitud de esperanza y discernimiento espiritual, viviendo con fidelidad mientras esperamos la consumación del reino eterno, y exhortándonos a vivir en una constante expectación activa sin caer en alarmismos. Observa. Guerras, terremotos, pestes. ¿Te suenan familiares?
Sin embargo, Jesús nos alerta sobre la presencia de falsos profetas y engaños. Debemos mantenernos vigilantes. Desde el Monte de los Olivos, Jesús les reveló estas señales. Imaginen la escena. Su mensaje era de una urgencia y vital importancia. El apóstol Pablo también nos alertó sobre los tiempos difíciles que enfrentaríamos en los últimos días. Observa lo que dijo. Con extraordinaria precisión, Pablo profetiza en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 5 y nos dice: Timoteo, es bueno que sepas que, en los últimos días, habrá tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. En los últimos días, habrá tiempos muy difíciles. Con estas palabras, Pablo no solo alertaba a Timoteo, sino que también nos dejaba un retrato preciso de la sociedad en los últimos tiempos. Desde una prisión en Roma, en los momentos finales de su vida, Pablo redactó esta carta, dejando su último consejo a Timoteo, a quien consideraba su hijo espiritual. No se trata simplemente de una predicción, sino de una advertencia pastoral de vital importancia. En 2 de Timoteo, Pablo ofrece una revelación profética en la que describe los tiempos peligrosos que marcarán los últimos días. Con claridad, el apóstol identifica una serie de rasgos morales y espirituales que se evidenciarán en una era de apostasía y declive ético. Comienza señalando el peligro del egocentrismo, ejemplificado en los amadores de sí mismos, cuya actitud desmedida coloca el interés personal en el centro y genera la raíz de otros pecados. Estas características se pueden clasificar en los siguientes 3 grandes grupos. Primer grupo, actitudes personales. Se destaca el excesivo amor propio, la avaricia y la vanidad, actitudes que priorizan la satisfacción individual sobre cualquier valor trascendental. Segundo grupo, comportamiento hacia los demás. Aquí se incluyen la irreverencia, la desobediencia, la ingratitud y la impiedad, evidenciando una ruptura en el orden del amor y el respeto mutuo que Dios establece. Tercer grupo. Manifestaciones de la conducta humana. Se observa la ausencia de afecto genuino, la implacabilidad, la calumnia y la intemperancia, comportamientos que deterioran las relaciones y la integridad moral de la comunidad. Además, Pablo subraya una actitud espiritual especialmente inquietante, una fe que, a pesar de ostentar una apariencia de piedad, carece de poder transformador. Estos individuos practican un ritualismo vacío, imitando la devoción sin experimentar el cambio interno que solo una fe sincera y renovada puede producir. La advertencia es contundente, es preciso ejercer discernimiento y apartarse de tales influencias para no contaminar la autenticidad de nuestra vida espiritual. Este pasaje nos llama a cultivar una fe viva y transformadora, enraizada en la verdad del Evangelio y en el amor de Dios, que supere la mera apariencia de religiosidad. ¿Te resulta familiar? Una sociedad marcada por el egoísmo, el materialismo desenfrenado y la carencia de amor. Una descripción que resume a la perfección nuestros tiempos actuales. Y por si fuera poco, Pablo nos alerta sobre un engaño global, donde se proclama paz y seguridad justo antes de que se desate la destrucción. La advertencia apostólica registrada en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículos del 1 al 4 nos revela: Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos. Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas, y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. A través de estas palabras, Pablo nos introduce a una de las enseñanzas más fundamentales sobre el regreso del Señor. Esta carta fue dirigida a la iglesia de Tesalónica, una comunidad joven que albergaba inquietudes sobre el regreso de Cristo.
Tras tratar el arrebatamiento en el capítulo 4, Pablo aborda ahora el tema del día del Señor. La exposición profética en Primera de Tesalonicenses se fundamenta en dos palabras claves: cómo y cuándo, derivado del griego cronos y kairos. Mientras que cronos alude al tiempo cronológico y continuo, kairos señala aquellos momentos específicos y decisivos que Dios determina en su soberana providencia. Conceptos acerca del regreso del Señor que despertaban el interés de los tesalonicenses. Pablo utiliza la analogía del ladrón en la noche para ilustrar la naturaleza repentina e inesperada del día del Señor. Esta analogía enfatiza que así como un ladrón irrumpe sin aviso, el regreso del Señor llegará de forma sorpresiva, dejando en evidencia la vulnerabilidad de quienes no estén alerta. El apóstol advierte acerca de un engaño global que precederá a este día, manifestado en proclamaciones de paz y seguridad. Detrás de esa aparente estabilidad se esconde una falsa tranquilidad, que contrasta con la inminente irrupción de la justicia divina y la transformación radical de los tiempos. Asimismo, Pablo distingue con claridad entre los hijos de luz y los hijos de tinieblas. Los primeros son llamados a vivir en un estado constante de vigilancia y discernimiento, gozando del privilegio de comprender las señales de los tiempos, mientras que los segundos, sumidos en el engaño, carecen de esa responsabilidad espiritual. Esta dualidad nos recuerda que la verdadera fe implica una actitud activa y consciente, preparándonos para el encuentro final con nuestro Señor. En síntesis, este pasaje no solo subraya la urgencia de una vida vigilante y comprometida con la verdad del Evangelio, sino que también nos exhorta a discernir entre la aparente calma y la auténtica intervención divina. La sabiduría cristiana consiste en reconocer estos tiempos, mantenernos firmes en la fe y vivir a la luz de la inminente realización del plan eterno de Dios. Es evidente que la Biblia nos advierte. Pero, ¿por qué resulta tan crucial estudiar estas profecías? Permíteme explicártelo. ¿Por qué es necesario estudiar los tiempos finales? Para estar espiritualmente preparados, no se trata de construir un arca como lo hizo Noé, sino de fortalecer y profundizar nuestra fe en Dios. Para discernir los tiempos, no seamos como los fariseos que ignoraron las señales, mantengámonos siempre alerta. Como cristianos, nuestra misión es ser luz en medio de la oscuridad, y conocer estas profecías nos capacita para guiar a otros hacia la verdad. Esto es solo el comienzo. En el próximo episodio, hablaremos sobre una señal increíble, el regreso de Israel como nación. ¿Te lo vas a perder? Suscríbete, activa las notificaciones, deja tus comentarios y prepárate para sumergirte en más revelaciones. Nos vemos en el siguiente episodio.